Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a ustedes hasta sus hogares con buena literatura, buenos libros y con ideas que son esas semillas maravillosas que van a florecer en el árbol del criterio. Hoy en día, en cada momento necesitamos más árboles del criterio dando frutos y alumbrando los caminos de nuestras familias, porque si el cambio es individual, es decir, si la manera de producir un cambio colectivo es la transformación de cada uno de nosotros, bueno, la familia es ese órgano, ese espacio en el cual cada individuo logra verdaderamente entenderse, comprenderse, y si hay alguien, un padre, un hermano, un vecino a veces, que son parte de la familia, de tan cercanos que se encuentran, bueno, que tenga frutos del árbol del criterio, pues sin duda va a poder ofrecerle a sus congéneres, a quienes están a su alrededor, una buena ración, una buena cosecha que va a permitir que nuestro país consiga el rumbo. Venezuela, no se solucionan las cosas de Venezuela con elecciones. Votar por votar no es la razón. Hay que ir a votar, pero hay que votar con conciencia. Hay que votar por candidatos que lean. Hay que intentar transformar nuestra realidad a partir de pequeños actos de ciudadanía. Votar es algo importante, pero participar en la vida y en la cultura diaria de nuestro país es un complemento importante. Pero todo esto que les estoy diciendo parece que está, bueno, desconectado de lo que va a ser nuestro episodio de hoy, pero me gustaría en algún momento poder conectarlo, porque estoy en línea con un joven escritor venezolano que se encuentra, bueno, en un uso horario de 5 horas diferentes. Él se encuentra en Inglaterra, es el joven escritor Argenis Gadea, quien acaba de editar con Sultana del Lago Editores una novela que se titula Desde el fondo de mí. Argenis nació en Venezuela, en nuestra querida Venezuela, en Maracay, es oriundo de Maracay, y nació en el año 1989, así que es contemporáneo conmigo. En la actualidad ejerce como chef, pero su pasión más grande, su búsqueda personal se fija en la construcción de mundos narrativos. Es un novelista que publicó su primera novela en el año 2020, Tierra de Señores, y hoy, en el 2021, ve como fruto esta segunda novela, Desde el fondo de mí, que tiene una portada de Orlando Urdaneta. Ya conversaremos sobre todas estas cosas. Primero, quiero que le deje un saludo a nuestra audiencia, Argenis, a la audiencia de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bueno, Luis, sí, muchas gracias. Un saludo a los radios escuchas disciplinarios del Puerto de Libros. Tenemos la oportunidad, Argenis, de hablar de muchas cosas, pero vamos a comenzar por entendernos como generación. Nacimos ambos en ese 1989 que está marcado por la caída del muro de Berlín, por la muerte de las utopías, decía yo en algún momento en un poema o en un ensayo, y los años 90
que no los vivimos, sino que tuvimos una infancia, digamos, más o menos inocente de lo que sucedía en el mundo, fueron decisivos para la construcción de lo que sería la transformación política venezolana y el nacimiento del chavismo. Y eso, en algún momento me decía el novelista Jorge García Tamayo, me decía, el problema es que tu generación no ha visto otra cosa. Pero yo creo que en ese momento, cuando García Tamayo me decía eso, 2008, 2009, 2010, él no iba a sospechar que nuestra generación era la generación de venezolanos que más cosas iba a ver, porque somos la generación con más migrantes, somos la generación que ha migrado. Los nacidos en los 80 es la mayor parte del grueso de migrantes, y sobre todo migrantes profesionales que están fuera del país y se han dispersado por todo el mundo. Hablemos de eso primero, amigo mío. Hablemos de la experiencia, de lo que has visto y lo que sientes que te ha abierto los ojos estar viviendo desde hace casi 10 años en Inglaterra. Háblame de ese mundo y de qué se siente ser un venezolano en el extranjero. Bueno, sí, como tú dices, nacimos en un año bucólico, si se puede decir así. Pasaron muchas cosas en 1989. Perdón. Pero ya que tengo 8 años, el impacto cultural es muy grande, ¿no? Llegar a un país con el clima que no es el tuyo, el idioma, que tampoco que no lo manejas al 100%, es un poco difícil. Pero abre un poquito abre un poquito los ojos de lo que es de cómo debería ser un país normal. No sé si me explico. Y sí, los primeros años fueron muy difíciles, tanto cultural, el clima, el idioma como tal. Pero empecé a sentirme un poco a gusto, y el impacto cultural me causó mucha impresión de cómo se lee aquí en Inglaterra. De esa cultura, el hábito de un libro, de comprar un libro o 2, 3 libros semanales. Para una persona, para una familia británica, es muy normal. Para un niño de 12 años es normal leerse 20 libros mensuales. Que para mí eso me causaba una impresión de, Dios mío, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Y pensaba que no, estoy viviendo otra realidad o es mentira, pero no es verdad. Y bueno, sí, los primeros años son difíciles, pero ahora, ya que tengo familia, tengo 2 niños, una hembra, una niñita de 5 años y el varón de 3 años, tengo mi hija que está en Venezuela, tiene 10 años, ya eso es más delicado, ¿no? Mira, háblame de eso, disculpa que te interrumpa. ¿La nacionalidad británica se adquiere por nacimiento o hay otras condiciones? Porque sé de muchos venezolanos que están en el exterior, que han tenido hijos en aquellos espacios y bueno, hay condiciones para tener nacionalidad diferentes a las que sí tienen los pueblos americanos. Sí, bueno, es prácticamente igual como en América. Yo vine aquí, mi estatus fue una residencia de 5 años. Después de 5 años, puedes tener la residencia permanente que puedes vivir toda tu vida, y después hacer el pasaporte británico y presentar la prueba. Es bastante difícil, es bastante fácil. Háblame, por favor, de tu infancia, de esos años 90 en los que creciste. ¿Cuáles son las primeras imágenes que conservas en la mente de esa infancia en la ciudad de Maracay? Las primeras imágenes, yo soy de un barrio llamado el Barrio El Toro, Las Delicias. Eso queda yendo hacia Choroní. Yo creo que debería, no sé, media hora, 45 minutos, está Choroní desde mi casa. Las primeras imágenes fueron mi abuela falleció hace mucho tiempo. Este libro que acabo de publicar con Sultán El Lago
está dedicado a mi abuela. Ella me dio la idea de ese libro. Y las primeras imágenes fueron mi infancia, como toda infancia, los niños jugando, los compañeritos, los vecinos, mi hermana, yo tengo una hermana en Venezuela, mi mamá, ¿qué te puedo decir? Yendo a natación, yo estudié música en el Conservatorio Federico Villena y hacía a la vez natación que después se transformó en waterpolo. Y estaba muy lleno de actividades, ¿no? Sí, te escucho. Sí, estaba lleno muy de actividades. Si te pregunto qué sensación recuerdas de esa infancia, de esos años 90, ¿cómo podríamos describir el hecho de ser un niño en Maracay? Bueno, para mí la sensación era feliz, yo era feliz. E inclusive cuando me preguntaban qué quería ser yo cuando sea grande, no sé, yo respondía cualquier cosa, porque no quería ser grande, quería ser niño para toda mi vida. Para mí fue la mejor época de mi vida. No había tantas esas preguntas, esas cosas que se meten en la cabeza ya después de grande, ¿no? 1999, cumplimos 10 años y las primeras imágenes de Hugo Chávez en la televisión, ¿qué recuerdas? Wow, bueno, recuerdo un hombre gritando, esa es mi primera impresión. Una especie de gorila gritando con un puño cerrado y el otro abierto, chocándolos a la vez. Pero sinceramente no entendía mucho, era un niño de 10 años. Esto no lo entendía muy bien, pero sí sabía que era el presidente y que no sé si realmente no era el presidente ya, pero sí lo veía como una especie de gorilón. Mira. Después, más adelante, ya tenía noción quién era realmente Hugo Chávez. Te vas verdaderamente muy joven, 22, 23 años, decides viajar a Inglaterra antes de este viaje que te lleva, bueno, a uno de los imperios más grandes del mundo. ¿Habías pensado en viajar a otras partes? ¿En qué momento nace el germen de querer irse del país? Sí, anteriormente viajé a Holanda, duró un mes en Holanda y duró un tiempo en París. La idea como tal, la idea que yo tenía era ir a París. Me gustó muchísimo, duré 3 semanas y me gustó. Yo estaba con mi esposa en aquel tiempo, volvimos a Venezuela y bueno, yo pensé, bueno, regresamos a Europa, pero a París. Y a mi esposa no le gustó el idioma, no le gustó algunos lugares que visitábamos, no le gustó. Entonces decidimos, bueno, Inglaterra. Vamos a detenernos un momento, Argenis, disculpa, para hacer una pequeña pausa. Son solamente 2 minutos para, los mensajes de nuestros amigos de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, con el escritor venezolano Argenis Gadea, un maracayero que está en aquella húmeda y fría ciudad de... Perdón, no sé si estás en Londres, no sé en qué ciudad te encuentras. Pienso en Londres porque sí. Uno asocia de una vez a Inglaterra a Londres. ¿En qué ciudad te encuentras de Inglaterra? Bueno, es un town que está muy cerca de Londres. Sería media hora, 25 minutos en tren. Se llama Bishopstorm. Es un pueblito de 50.000 personas, algo así. Pero es muy cerca, es Londres prácticamente.
pero bueno, las ciudades crecen de tal manera que terminan absorbiendo los pueblos. Es como lo que sucede en México, ¿no? Con aquella idea de, de las colonias, que es una gran ciudad, pero fueron pequeños pueblos alrededor del centro urbano. Ah, entonces, está este hombre en el medio de aquella ciudad donde llueve casi todos los días, según nos cuenta Charles Dickens. Ah, el hombre, el venezolano que llega y se sorprende con una cultura lectora fascinante, con niños que pueden comprar, así como compran chucherías, bueno, compran libros, familias que compran 3 y 4 libros, que atesoran bibliotecas, y llega uno, bueno, de este Caribe, en el cual sinceramente debemos decir que hay muy pocos lectores y que hasta en los colegios hay escuelas donde no hay bibliotecas. Entonces, ese impacto cultural a mí me parece interesantísimo. Pero llegas a Inglaterra casado. Eso es otra cosa que también me huele la tapa de los sesos. 22 años y estás casado. ¿Cómo Sí, me casé en configuraste Venezuela. esa historia de amor? ¿En qué momento se conocieron? ¿Desde cuándo estás casado? Porque vienen otras tradiciones. Es decir, tú vienes como rompiendo algunos parámetros de lo que es el venezolano promedio. Entonces, si te imagino, joven lector, apasionado por la literatura, estudiando inglés a los 22 años y decidiendo echar raíces en un país completamente diferente al tuyo, también te imagino casado. Yo digo, ¿dónde estará el germen de este ser tan extraordinario, de este hombre tan diferente de nuestra generación? Y me gustaría saberlo. Entonces, háblame primero de esa historia de amor, cómo se conocieron y cómo deciden emigrar juntos, porque todavía no me lo has respondido, te interrumpí en la sección pasada, de dónde nace el deseo de vivir en otro país. El deseo de vivir en otro país, porque sinceramente, si confieso, no era porque yo estaba mal en Venezuela o tenía una situación difícil, o como esta diáspora ahorita actualmente, ¿no? Que eso no se veía, eso no existía. Y yo quería emigrar, era para conocer otros mundos, otra cultura, otra gente. Eso es lo que yo quería. Y en Venezuela sí me casé. Empezamos después de ese viaje de París, Holanda, y rociamos Bélgica unos días. Nos casamos en Venezuela y nos venimos. Nos conocimos, mi esposa es de Valencia, no de Maracay. Entonces se casaron jovencitos, son contemporáneos. No, bueno, mi esposa es 5 años más que yo. Bueno, ella quizás estaba preparada para el matrimonio. Decía un poeta Sí. que, bueno, no lo decía un poeta, lo decía Oliari, el secretario de Bolívar. Le decía que él había caído en el error de casarse joven y que esa pérdida de su María Teresa del Toro le había ganado un hombre a la revolución, porque había conseguido en la revolución a una esposa, ¿no? Pero él le planteaba, Oliari le decía que la edad perfecta para casarse de un hombre era después de los 60 años, con una joven de 20. Entonces, bueno, esas ideas ahora quizá no sean tan populares. Pensemos en ti, sigamos trabajando y ahora pensemos en el mundo de la literatura. ¿Cuándo descubriste que estabas leyendo? Perdón, dime. Sí, lo que quería agregar era de ese impacto que me dices tú, el impacto social, el impacto cultural, ya llegando a este país, y después con el tiempo lo aprendí un poco, era de que ya por lo menos, un ejemplo, en Europa no se miden los países por el Producto Interno Bruto. Ahora se basan en otras cosas, por decir, el patrimonio inmaterial son las nuevas medidas aquí. Es decir, el patrimonio inmaterial es todo lo que has leído, todo lo que sabes, todo lo que has viajado y cuántos posgrados y magíster produce ese país. De eso se basa ahora
en esta nueva era aquí en Europa. Que yo creo que si algunos países de Latinoamérica nos proyectamos a ese camino, sería la cuestión diferente, ¿no? Pensemos entonces en tu infancia literaria. ¿Cuándo empezaste a leer? ¿Y cuándo te diste cuenta de que querías ser escritor? Bueno, empecé a leer mi mamá es profesora de castellano, empecé a leer desde muy niño, pero en ese tránsito de adolescencia, 11, 13 años, sí tenía alguna idea, sí me gustaba, o sí fabulaba, o me imaginaba algunas cosas, y fui creciendo. A los 16, 17, intenté de escribir un cuento, pero yo lo veía como raro. Yo le digo, bueno, si yo le digo a mis amigos que yo estoy escribiendo un cuento, me dicen, ¿este se volvió loco o está medio raro? Eso era como una pena que tenía. Era muy penoso de decir, mire, quiero escribir o yo leo. Sabemos ese problema de ese machismo latinoamericano, ¿no? Y en ese grupo, en el círculo donde yo estaba, era un poquito machista. Entonces, eso es lo que me daba miedo a mí, pero siempre empecé a leer de los 12, 13 años y empecé a fabular, hacer cuentos. Los matones del liceo, como se dicen, ahora se dice bullying, ¿no? Pero los matones, yo los creaba un cuento y le ponía un destino fatal. Y era un ejercicio, una catarsis que hacía y me sentía muy bien. Pensemos entonces en qué momento decides o entiendes que la literatura es tu pasión. Porque también veo que me comentas este proceso catártico, pero ¿te acercaste a alguna biblioteca, recibiste consejos de algún escritor, de alguna manera te sentiste motivado a hacer de la escritura algo más que una catarsis? En Venezuela nunca lo hice, por pena. Y sí me acerqué a varias librerías, pero casi como que si estuviera haciendo algo ilegal, ¿no? Me compré varios libros, biografías, me gustaba mucho leer, y me daba una pena muchísimo que me vean con libros. No, eso no lo tengo muy bien, a eso hay que preguntárselo a un psicólogo, hacer un psicoanálisis, a ver por qué eso pasaba por mi mente. Pero sentí una pena horrible, inclusive hasta ahora me queda un poquito de pena, es decir, no, yo escribo, o yo pretendo escribir. El personaje principal del libro que estamos publicando es una mujer que trabaja en una librería y verdaderamente en algún momento ella detesta trabajar en la librería y detesta a los dueños de la librería y a la gente que va a preguntar cosas fútiles. ¿Crees que hay alguna persona de la realidad que te inspiró a esa librera que odia los libros? El personaje de esta novela existe, de verdad. No voy a decir su nombre porque no quiero comprometerla, porque seguramente va a escuchar esto, pero sí existe. No, obviamente con el detalle de unas cosas que hace Lily en la novela, pero sí existe. Bueno, vamos a intentar despejar un poco las dudas que tenemos sobre tu formación literaria. En Venezuela, bueno, el ambiente hostil contra una persona sensible lectora te cohibió de muchas cosas, pero ya viviendo en Inglaterra, háblanos de ese momento en el que decides empezar a escribir, porque escribir una novela, los que nos escuchan lo sabrán si lo han intentado, no es un proyecto fortuito, porque bien podemos dedicarnos a escribir un poema y ese poema puede contener una sensación, puede contener algún tipo de emoción bastante particular, pero después viene el asunto de meterse en proyectos literarios extensos. Una novela no deja de escribirse sino en semanas y meses. Andrés Mariño Palacio, un excelente escritor venezolano, escribió su novela Los Alegres Desahuciados en 3 días febriles de no comer y no dormir. Pero más allá de ese talento bruto, Andrés Mariño Palacio, pasó años corrigiéndola. Entonces, una novela
es un proyecto literario bastante serio en el sentido en el que amerita mucho trabajo, constancia y deseo de acción. Háblame de en qué momento decidiste empezar a escribir novelas. Fue en el 2016, cuando ya tenía una historia, la quería contar, tenía un inicio y decidí saltar. Empecé a leer muchos poemas, empecé poemarios, y encontré uno por internet que realmente no sé quién escribió, ¿no? Pero es un poema corto que dice: salta, ya aparecerá el piso. Y fue como una especie de revelación. Y dice, bueno, empecé a escribir y dice, bueno, a lo mejor no estaba muy seguro, como siempre pasa cuando voy a iniciar un nuevo proyecto. No sé si va a prosperar o es un cuento, pero sí tenía la idea formada que quería escribir la novela. Y empecé, y lo quería hacer como antes. Me compré un cuaderno y un lápiz y empecé todos los días, media hora. Primero comencé 25 minutos, después fui aumentando, porque mucha gente piensa que lo de la escritura es un ejercicio muy intelectual, que hay que tener las cosas muy claras, que hay que ser muy inteligente, pero no, hay que incorporarlo en el cuerpo también, acostumbrando. El cuerpo se va acostumbrando y va a llegar un momento que ahora es lo que me pasa, que no puedo dejar de escribir. Y va hasta que llego 3-4 horas escribiendo. Y esa primera novela la escribí a mano. Estaba viviendo en Cambridge, en otra ciudad muy universitaria, muy literaria, y empecé a escribir mis personajes y sin guía de nada. No lo quería hacer, no quería escuchar a nadie. Nada más tenía esa voz que se instaló en las cuartas de mi imaginación, y era como una voz que, mira, bueno, ya no puedo retener esto más, voy a dejar que esto salga y que fluya, ¿no? Bueno, vamos a nosotros también dejar que salga un momento la atención del público, porque vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría. Son solo 2 minutos y ya volvemos con más de este programa con Argenis Gadea, que nos habla desde Inglaterra, pero con un sentimiento de un venezolano que está dando mucho de nosotros y poniéndonos en alto en el resto del mundo. Ya volvemos. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. En esta oportunidad tenemos a un invitado que se ha ganado, sin duda, mi respeto por su trabajo constante y por la manera en la que ambiciona ser un escritor venezolano y ama la narrativa y ama el mundo de la literatura. Argenis, pienso en el maestro Carlos Fuentes. Carlos Fuentes tenía casa en Inglaterra, en Londres, y tenía su casa en México. Carlos Fuentes, que es uno de los grandes escritores latinoamericanos, decía que no podía vivir sin ambos espacios, que iba a Londres y encontraba la paz y el ambiente perfecto para escribir, los cafés, el arte, la naturaleza bucólica, ¿no? El encontrarse caminando por esas calles húmedas, y después necesitaba recargarse de la energía mexicana que era comelona, que era excesivamente escandalosa, que era alegre, dicharachera, que tenía aquel color y aquellos sabores y aquellos olores.
era como si viviera en dos realidades, en dos mundos completamente diferentes, pero que sin duda no podía alejarse de ellos porque uno complementaba al otro. ¿Cómo funciona en tu caso? 9 años en Inglaterra. ¿Crees que has perdido las baterías recargadas del Caribe? ¿O cómo funciona en ti esa ambivalencia de ser un joven que creció al pie del Henri Pittier y que tenía los arrullos de ese mar embravecido de la bellísima bahía de Choroní, ¿no? Que es uno de los espacios más hermosos que yo he visto en mi vida, y con ese degradado de azules del agua transparente y espumosa blanca en un principio hasta el profundo azul del mar, y ahora estar en esos cielos grises encapotados de Inglaterra? Háblanos de esa ambivalencia de tu ser. ¿Crees que te hace falta volver a Venezuela a recargar o llevas el espíritu venezolano dentro? ¿Cómo es ser un escritor venezolano en Londres? Bueno, cuando estoy un poquito bajo de ánimo, relevo algún libro de García Márquez. Pero sí, te soy sincero, estoy en un proceso de no me siento ni de allá ni de acá. Y ahorita que nombraste a Carlos Fuente, que tenía casa aquí, que vivía, le gustaba el horario, que él decía, los horarios muy exactos y todo organizado. También pienso en Edgar Allan Poe, ¿no? Escribiendo los cuentos, un personaje bien sombrío aquí en Londres. Y sí me gusta el clima, la lluvia, el frío, me gusta, aunque parezca un poco extraño, ¿no? Y esa paz y esa tranquilidad. Algunas veces sí, por supuesto, extraño un poco las playas y el gentilicio, como todo, las personas, el hablar, el que una persona te toque la barriga en 15 minutos que te conoció. Sí falta un poco, pero a la vez me refugio aquí en los libros y realmente no siento ese apego, ese que me hace falta como tal, no. Tierra de Señores, tu primera novela publicada en el año 2020 y posiblemente próximamente reeditada por Sultana del Lago, ojalá que sí, pero sí. Pensemos en Tierra de Señores. Háblame de esa novela, no la conozco, no la he leído, me gustaría leerla en algún momento. ¿De qué trata y dónde está ambientada? La novela está ambientada en Córcega, es una isla. Y bueno, como todas las primeras novelas de todos los escritores, o bueno, casi todo, una novela muy policíaca. En ese tiempo me acuerdo, esa novela está muy influenciada con Stieg Larsson, una novela que se llama Los hombres que no aman a las mujeres. Hicieron una película y todo. Y estaba muy influenciada, y es una novela donde investigué mucho los casos de trato de blanca. Entrevisté a personas, a gente puertorriqueño, a dominicanos, venezolanos, transexuales, que han sido víctimas del trato de blanca, de la prostitución. En España también hice investigación, y de que se vive, ¿no? Que no es como todo lo pintan, que en Latinoamérica vive una fuerte delincuencia, como en México, el femicidio, los problemas de violencia. No, en Europa existe, y graves. Y está ambientada en esa isla. El personaje principal se llama Darren, y es un joven de 25 años, y comienza, es un joven que vive con sus padres, aburrido de la isla, de la tranquilidad de la isla. Y el punto cambia, la novela da un giro cuando él comienza a buscar nuevas experiencias, a asistir a locales que dicen que son locales de jazz, pero a la vez tienen otro trabajo, y comienza a ver los cambios, y cuando cae en cuenta, todo su entorno es una mafia, ¿no? Entonces, ¿es una novela policial o es una novela negra? Háblame de esa diferencia. Yo pienso que es una novela negra. Sí.
que más que policial, es muy negra. Para los que nos escuchan, la diferencia entre la novela policial y la novela negra es que la novela policial tiene como protagonista a un investigador, un detective que busca hacer el bien, que busca, bueno, de alguna manera perseguir a los malos. En cambio, la novela negra está orientada a visibilizar el lado humano de los criminales, a mostrar que existen justificaciones para hacer el crimen, morales o psicológicas, y aunque en la mayoría de las novelas negras siempre impera la ley y hay un castigo, bueno, sí hay una redención del personaje, una transformación del personaje hacia entender por qué hace las cosas. No es obligatorio tampoco tener un final feliz en el cual el personaje tiene un buen final. También puede morirse el personaje y no tener más nada o seguir asesinando. Pensemos en que ¿por qué la llamas Tierra de Caballeros? Tierra de Señores. Perdón, Tierra de Señores. Fue porque en una etapa de la historia de Córcega, fue una etapa de la Edad Media, se llamaban Tierra de Señores, que peleaban con espada, habían los duelos, los retos. Y esa época como tal se llamaban Tierra de Señores y todo el mundo defendía su pedazo de tierra. ¿La novela está ambientada en la Edad Media? No, está ambientada en este siglo. Ok. Mundos de ficción. ¿Qué capacidad tienen los escritores? Y en esto nos maravillamos nosotros los lectores, en la capacidad que tienen los escritores para crear mundos, para crear personajes, crear sensaciones, darle forma a ideas, a sueños, a esperanzas. ¿En qué momento nació esta novela en tu mente? ¿La segunda o la primera? La Tierra de Señores. Tierra de Señores es muy influenciada por un escritor sueco y empecé porque eso es una pregunta que no se sabe bueno, por lo menos yo no sé cómo responderla, ¿no? De cómo, en qué momento, cómo o cuándo empezaste a escribir. Es algo solo que va en la mente trabajando, la mente va en las voces, tienes un boceto de idea que está ahí revoloteando y es más fuerte. En mi caso, va más fuerte y hasta que, bueno, me siento a escribir. Desde el fondo de mí, sí tiene un principio. Me dijiste que lo inspiró tu abuela. Explícame por qué. Es un cuento que se hacía muy fuerte cuando estaba escribiendo Tierra de Señores. Es del cuento de la parte del circo. Bueno, les comento un poco la historia o por lo menos para no espolearlos, ahora tan importante que es no caer en spoilers. Esta novela, desde el fondo de mí, está integrada principalmente por la psiquis de dos personajes. Esta mujer que les comenté al principio, una librera, una vendedora de libros que cayó allí por azares del destino, y un heredero de un circo, el hijo del dueño de un circo, que quiere que este muchacho continúe con la tradición familiar de dirigir el circo, pero el circo no es el espacio del muchacho. Se siente sin duda encerrado y su verdadero deseo es viajar y conocer el mundo, convertirse en un aventurero, pero conseguir el valor para contradecir al padre y para conformar una realidad diferente a la que está prefigurada para él, no es nada fácil. Y de cierta manera, en este dilema se conduce el lado más positivo de la novela. En cambio, el otro personaje es como un polo negativo de la batería, donde todas las cosas se van como sumando a la psiquis y a la tragedia de esta dependiente de la librería. Entonces, háblanos entonces de qué fue el detonante, qué nos regaló tu abuela para crear a estos personajes. Sí, ese cuento que me contaba mi abuela era sobre mi tío abuelo en esos tiempos
del siglo XIX, llegó un circo donde ella vivía en Espíritu, en Punto Fijo, y mi tío abuelo se fue con esa historia siempre resonaba en mi cabeza, y lo ligué con una cosa que siempre veía más que todo en Venezuela, y nunca perdí contacto con mis amigos de Venezuela, de mis estudios, que ya ahorita en este tiempo todos llegaron a hacer o están haciendo lo que ellos quisieron. Casi todos sacaron una carrera por el papá, porque el papá estudió matemática, entonces él tenía que estudiar matemática. Eso pasa siempre. O porque a veces vemos los niños pintando, y cuando el niño crece, que te dice que quiere ser pintor, ahí comienza la desgracia y el culebrón, ¿no? Entonces está en la parte de Guido del circo, es que está encerrado ahí en ese mundo, que no quiere estar en ese mundo, pero por el papá, por la presión familiar, tiene que estar y hacer actividades que no quiere. Está en esa búsqueda intelectual, quiere viajar, quiere desarrollarse buscar otra vida. Y ese era esa psiquis, ese problema entre él, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Te voy a detener para que escuchemos los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, ya este es nuestro último segmento, estamos compartiendo con el escritor venezolano Argenis Gadea y ya entramos en materia. Yo sé que todos los que nos estaban escuchando querían que habláramos sobre la novela que se presenta la noche de hoy, pero así son los shows, siempre dejamos lo mejor para el final. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios, que nosotros vamos a valorarlos muchísimo, al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Tenemos entonces del otro lado del micrófono a un escritor nacido en Venezuela, que vive en las afueras de Londres, que cambió el cielo azul y esos verdes fosforescentes casi del Henri Pittier y el sonido del mar por aquellos cielos melancólicos de Londres, y que se ha propuesto escribir porque consigue en la escritura una forma de darle sentido a su realidad y ha conseguido allí su pasión. Y nosotros eso verdaderamente lo amamos conseguir la pasión y encontrar gente que haga las cosas con pasión, con ganas. Eso de que escribes durante 4 horas me parece brillante, me parece genial. Y si sientes placer haciéndolo, bueno, nosotros quisiéramos compartir con nuestros lectores ese talento que tienes. El caso es que hoy estamos conversando sobre un libro que sale este mismo día, está disponible ya en Amazon y en Google Play Books. Es una novela, también una novela negra. Lo que pasa es que no se entiende sino hasta el final, y no les voy a contar el final. Necesito que lean la novela, que vayan y la disfruten, pero sí, yo creo que es una especie de thriller psicológico, y lo entiendo así porque los personajes me recuerdan a personajes cinematográficos del lente de Alfred Hitchcock, ¿no? Me recuerdan a los personajes, por ejemplo, de Psicosis, ¿no? Que es una película maravillosa, o aquel, ¿cómo se llamaba? Aquella película Persona, no sé si viste alguna vez esa película.
verdaderamente maravillosa. Te la recomiendo y se la recomiendo a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, lo cierto es que hay un ambiente de suspenso en todo el libro. Pareciese que fuese a pasar algo durante todo el libro, y lo que está pasando dentro de la mente de cada uno de estos personajes. ¿Cómo se te ocurrió esa estructura para crear este libro que hoy presentamos desde el fondo de mí? Bueno, no es totalmente ficción, como dice. Tenemos un ejemplo en Latinoamérica, y aquí voy a revelar algo, no tengo problema en revelarlo. Tenemos el caso de Campo Elías Delgado. Era un ingeniero electrónico, profesor de inglés, hablaba muy bien inglés, daba clases a domicilios de inglés. Es muy famoso ese caso. En el 1986, después de retirar sus ahorros en el banco, tuvo una fuerte discusión con el cajero por 46 centavos. Eso fue como el detonante, como el punto de no retorno, y se convierte de lo que se llama en spree killer, un asesino relámpago. Ese mismo día compra una pistola, municiones, va a la casa de la muchacha que le daba inglés, mata a la muchacha, mata a la mamá, se va a su departamento, mata a la madre de un tiro en la cabeza, prende fuego el apartamento, y cuando sale gritando fuego o pidiendo a los vecinos para que llamaran a bomberos, y ahí mata a 6 personas más. Va a un restaurante y mata más personas. En total mata 32 personas. Entonces, para volver un poquito a la idea principal de Lily, ella va contando en el libro, es lo que más me seduce, ¿no? Del éxtasis que está viviendo. El éxtasis viene del griego, que significa estar fuera de uno mismo, ¿no? Y va contando cómo planifica, va planificando de ese tránsito de ser una persona normal a llegar a ese extremo. La diferencia de este caso real a Lily es que ella va a elegir sus víctimas. Bueno, ella dice en un capítulo que no quiere matar a ninguna persona inocente. Y es un ejercicio pero muy catártico. Y para mí, ahí me sirvió de mucho. Bueno, imagínate que Dante Alighieri se vengó de todas las personas de la sociedad, creo que florenciana, sí. Incluyéndolos en su infierno, ¿no? A ediles, a gobernadores, a personas cultas. Bueno, quizá también esa parte de la literatura nos sirva para drenar y no salir nosotros a convertirnos en esos asesinos rápidos. Dame una idea de por qué alguien debería leer tu novela. ¿Por qué alguien debería de preocuparse por leer, aunque sea las primeras páginas de este libro, Desde el fondo de mí? Bueno, primero que todo, cuando estoy escribiendo, realmente no pienso en el lector. Siento la pregunta es, se va a encontrar un libro no para entretener, no es un libro que te va a entretener, no es una lectura no, es un libro más para pensar, ¿no? Para pensar un poco y hacernos esa respuesta, ¿no? De decir que si realmente estamos haciendo lo que nos gusta, ¿no? Hay muchas personas que están haciendo cosas que no les gusta. Más que todo sería ese el tema principal que se pregunte, pero es un libro para pensar un poco de lo que estamos haciendo. Coméntame sobre la portada. La portada tiene una ilustración de un artista polifacético venezolano, de Orlando Urdaneta. Háblame un poco de cómo llegó a ti esa portada. Sí, él pinta, raya un poquitico. Yo pinto también en mis tiempos libres, me gusta. Y me gustó muchísimo esa pintura y bueno, hablé con él, le pedí permiso y me dice, sí, utilízala, estudia.
le agradezco eso, porque me encanta, ¿no? Una pintura es, y creo que jugó un poco con el título, ¿no? Una pintura es, sale lo que está dentro de ti, también, si podemos decir. Háblame de esa manera en la cual la literatura va a terminar de convertir esta obra, es decir, ¿cómo podemos encontrarnos una obra como Desde el fondo de mí, y que la literatura la transforme en un referente que nos haga entender el mundo? Es decir, ¿cómo sientes eso? Pues yo creo que en este libro hay reflejadas muchísimas formas de ser, y cuando nos metemos en la psique de estos personajes, ellos nos revelan ideas de la realidad, y nos permiten coevaluar o coentender las cosas que suceden al momento en el que los personajes van entendiendo a sí mismos. Entonces, háblame de esa literatura que estás escribiendo y que dio como resultado esto que te estoy diciendo. Bueno, o como dice Balzac, que la realidad es más novelesca que las novelas propias, ¿no? La vida común tiene ocasiones más novelescas que una novela de Kafka. Pero no pienso de que sí puede hacer algo con la literatura. A mí me causa muchísima dreno mucho, ¿no? Con este tipo de literatura. Obviamente no voy a escribir todo, algo negro como tal, me encantaría escribir otras cosas, pero cuando llego a ese punto de decir, bueno, voy a intentar escribir algo, un tipo exitoso o algo, no, tiene que ser, trabajo mucho con el borde, ¿no? Sí. Mira, ahora háblame de lo que estás escribiendo ahora, háblame de tus nuevos proyectos. Estoy en medio de una novela, no sé muy bien qué es, si es una crónica o es una novela, pero ahí estoy, luchando, ¿no? Y disfrutando. ¿De qué trata? Es que no lo sé muy bien cómo decirte. Ese es el problema. Qué maravilla como a veces los libros se van conduciendo solos también. Sí, porque yo trabajo mucho, voy descubriendo la novela mientras trabajo, ¿no? Es como una especie de submarino sin luz, y me voy chocando por aquí, y voy armando por aquí, y voy investigando la novela mientras la escribo, porque realmente no sé qué es lo que va a pasar en 2 páginas más. Voy letra por letra, es como un ejercicio de poniendo libro por libro, letra por letra, jugando con las 27 letras del abecedario. Y ahí voy. Y cuando ya tengo la novela, ya la veo, ok, esta es la novela, y empiezo a quitarle los aderezos, los adornantes, las historias que no me gustan, y así voy. Me gusta más escribir la novela, porque si supiera lo que voy a escribir, no escribiría. Bueno, Kipling decía que escribir no era escribir precisamente, sino borrar, es decir, tachar, que él escribía más o hacía más literatura, hacía más arte en el momento en que empezaba a tachar todo lo que no le gustaba de lo que había escrito, que de precisamente lo que había escrito. Y Kipling, bueno, escribió verdaderamente libros gigantescos, sí. Aquellos del descubrimiento de las tierras vírgenes, son tomos gigantescos. Ahora, para ir cerrando, hay un joven de 15, 16 años en Maracay. Hay un joven de 15, 16 años en Caracas. Hay otro en Tucupita que nos está escuchando. Hay uno en Puerto Ayacucho, uno en Maracaibo, en Barquisimeto y en Mérida. Diferentes jóvenes que tienen la oportunidad de escuchar este programa a esta hora y que, como tú, aman los libros, pero viven en un mundo inhóspito para la literatura. ¿Qué mensaje le puedes dar a ese joven? Bueno, yo le diría que comenzaran hojeando, ¿no? En la biblioteca, o si no tienen dinero, en la biblioteca o por internet, hojeando, buscando lo que más le guste, si son cuentos, narraciones,
pero hay que leer, definitivamente. Hay que leer más, hay que leer todos los días. Y pienso que es como un foco de resistencia que está ahí para enfrentar esas trampas del presente y esas cosas y esas trampas de la vida en la lectura. Y en los libros creo que está una antorcha, una luz que nos dé más esperanza, ¿no? Bueno, esa es verdaderamente la luz que todos queremos encender. Se nos ha agotado el tiempo, Argenis. Ha sido un placer de verdad conversar contigo. A todas las personas que nos han escuchado, por favor, sus comentarios al 0424-672-3597. Ya este libro se encuentra disponible en Google Play Books para que ustedes puedan leer el 20% de manera gratuita. Ha sido un placer compartir con ustedes y bueno, Argenis, unas palabras antes de despedirnos. Muchas gracias, Luis, y saludo a Sultana del Lago y buenas noches. Bueno, será hasta el día de mañana y por favor, sean felices, lean poesía.